y de algo hermoso pasemos a hablar de un episodio que muchos puede ser que lo hayan padecido y que otros ojalá y no, pero pudiera pasar. Ese dolor que empieza como en la pancilla, pero arriba, ¿verdad? Y va pasando hacia arriba y a la espalda y puede ser que sea un ataque de vesícula. Pero ¿qué pasa con esto? Hay que salir soplados, ¿qué puede repercutir? Hoy está con nosotros justamente el experto, el doctor Alejandro Aguilar. Doctor, muchísimas gracias por compartir hoy con nosotros. Buenos días. Con mucho gusto, buenos días. Doctor, la vesícula avisa así, es decir, cuando ya estamos en el punto, en el peor momento, o es que viene silenciosa o más bien da síntomas. Bueno, los ataques causados por la vesícula pueden ser de diferentes formas. Algunas personas pueden tener piedras dentro de la vesícula y no saber que las tienen y permanecer así por muchos años hasta que en algún momento alguna de estas piedritas empieza a causar problemas. O algunas personas se pueden presentar con dolores agudos súbitos que los hacen consultar a los servicios de urgencias. ¿Esos dolores agudos están más o menos bien como yo los mencioné o dónde específicamente, doctor, es que puede doler? Típicamente por la ubicación que tiene la vesícula, que es en la parte alta y derecha de la cavidad abdominal, el dolor se va a presentar como un dolor debajo de la costilla, del lado derecho, y que típicamente tiende a irse hacia la espalda por esa misma zona. Por esta vía. Entonces, digámoslo así, que el dolor empieza en esta parte y se va hacia allá. Ahora, no todos los cuadros de dolor son exactamente iguales o como se describen en los libros. Hay algunas personas que pueden presentarse con cuadros de lo que popularmente conocemos como dolor en la boca del estómago, ¿verdad? O sea, que ya sería como más al medio. Que pueden confundirse como gastritis o pueden confundirse con algún otro tipo de molestia y es la vesícula. Ahora, típicamente el dolor es debajo de la costilla del lado derecho. Ahora, doctor, además de ese dolor, ¿hay algún otro síntoma que acompañe este cuadro? Bueno, normalmente los dolores de la vesícula, por el tipo de funcionamiento que tiene la vesícula, el cual es acumular una cantidad de bilis para cuando comamos grasa. Cuando la grasa entra al estómago y pasa al intestino delgado, la vesícula se contrae y expulsa bilis hacia el intestino para que se digieran las grasas. Esa es su función principal. Esa es su función. Entonces, normalmente los dolores, en la mayoría de las ocasiones, van a venir después de una ingesta, de una dieta alta en grasa, ¿verdad? Las piedritas que están dentro de la vesícula, como estas que vemos aquí, entonces se empiezan a mover hacia la parte más angosta de la vesícula y al no poder salir y la vesícula contraerse, entonces producen los cuadros de dolor que son es cuando taponea, para decirlo de alguna forma, correcto. Porque verdad que hay mucha gente que tiene piedritas por un largo tracto, o yo no sé si toda la vida y nunca le dio problemas. Exactamente, hay personas que pueden tener piedras en la vesícula y nunca llegar a tener dolor. Sin embargo, en algunos casos muy específicos sí se recomienda la cirugía, aunque el paciente no tenga molestia. No tenga dolor. Ahora, doctor, hay otro, o sea, la vesícula, digamos, su problema mayor son las piedras, o también puede ser víctima de otra situación. El problema más frecuente de la vesícula biliar son las piedras dentro de ella, ¿verdad? Algunas otras condiciones, digamos, diferentes, puede ser cuando una de las piedritas logra colarse por este conducto y se queda trancada, digámoslo de esa manera, aquí abajo. Entonces la persona se empieza, aparte de las crisis severas de dolor, la persona se empieza a poner amarilla, porque la bilis no tiene por dónde fluir y se refluja y el paciente se pone, digámoslo así, con una coloración amarilla de su piel. Ahora, esas piedritas, ¿verdad?, que se forman, ¿verdad?, ¿de qué están hechas? Es decir, ¿son sólidas? ¿De qué? Ok, la bilis es un fluido corporal que se compone de varios componentes, valga la redundancia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es como tener un líquido y tener partículas sólidas suspendidas en él. Entonces, cuando las partículas sólidas aumentan en proporción contra el líquido, entonces se van a empezar a ir por gravedad a la parte más baja de la vesícula, como vemos aquí, en una persona estando de pie, toda la parte sólida se va a ir como, digamos, un pichel de fresco de chan. Sí, que se van abajo, hacia abajo. Entonces, primero se empiezan a unir y se forma como una arenilla o barro biliar
y conforme va pasando el tiempo se van uniendo las partículas hasta formar una piedra. Entonces, las piedras son piedras de colesterol. Ah, Entonces, de grasa, de grasa, grasa. Eso implica que nuestro contenido de colesterol dentro de la bilis es más alto de la capacidad que tiene la parte líquida de poder hacerlo fluir. ¿Hasta qué tamaño pueden tener estas piedras? Es decir, y si eso depende que verdaderamente causen mayores problemas o no. Esa es una pregunta muy interesante porque muchas veces las personas asocian las crisis de dolor a que tengo más piedras. Sí. Uno puede tener una crisis de dolor con una piedra única o puede tener crisis de dolor con la vesícula llena de piedras o tener la vesícula llena de piedras y no tener dolor. Claro. Las piedras se van aumentando de tamaño por la misma razón que explicamos anteriormente y las piedras pueden llegar a ocupar prácticamente todo el espacio contenido dentro de la vesícula y tener piedras hasta de 3 o 4 centímetros. ¡Wow! Bastante grandes. Dentro de la vesícula. Ahora, doctor, estas piedras, ¿verdad? Que ya usted nos dijo que son colesterol, es decir, pura grasa. ¿Esta grasa viene de afuera, de lo que consumimos, o también parte de la grasa que tenemos en el cuerpo que no está bien procesada? No sé. Okay. El hígado es un laboratorio, para llamarlo de esta manera. Es el que absorbe, o sea, el que procesa todos los alimentos y los nutrientes que vienen de la alimentación. Entonces, digámoslo así, que la bilis se forma con partículas de colesterol procesadas en el hígado. Entonces, es un problema de solubilidad. Podemos tener casos de que el paciente tenga piedras en la vesícula y maneje niveles de colesterol en sangre normales o viceversa. O sea, no necesariamente implica que al tener piedras tenemos colesterol alto en la sangre. Ya cuando estoy en la emergencia, ¿verdad? Cuando empieza este dolor, ¿cómo es que debemos de manejarlo? ¿Cuál sería el protocolo a seguir? Ok, normalmente la persona que ya empieza a tener problemas de piedras en la vesícula reconoce muy típicamente el cuadro clínico, ya lo sabe identificar muy bien. Entonces, lo que se hace cuando la persona está con una crisis de dolor es administrar medicamentos analgésicos y antiinflamatorios para disminuir el dolor y la inflamación de la vesícula, y también administrar medicamentos que lo que hacen es relajar el músculo de la vesícula porque la vesícula tiene capacidad de contracción y que la crisis pase. Cuando los medicamentos que se utilizan no cede el dolor, pues el paciente consulta a un servicio de emergencias y en ese momento hay que valorar si el paciente requiere de una cirugía de urgencia para quitar la vesícula. Exacto, y eso era lo que me preguntaba en este momento que usted nos contestaba. ¿En qué momento, digamos, podemos sostener ese medicamento? ¿Por cuánto tiempo, verdad? Antes de llegar a decir, o en el momento de decir, no, es una cirugía de inmediato. Okay. Cuando la vesícula empieza a dar problemas, hay que planificar una cirugía. Por eso es preferible hacerlo con tiempo. No es como ya. Exacto. Muchas personas tienen un dolor leve y se esperan, vuelven a tener otro dolor leve y se esperan. Entonces, claro, cuando ya llega la parte crítica, ya hay que andar corriendo para tratar de lograr una cirugía a tiempo. Entonces, pues una vez de que la vesícula empieza a dar síntomas, es preferible ya ir pensando en una cirugía para corregir el problema. Ahora, doctor, cuando se define el día, ¿verdad? Si ya eso es lo que toca de la cirugía, ¿que se extirpa completamente la vesícula o qué es lo que se hace en esa cirugía y de qué forma? Okay. Precisamente por la forma de el por qué se hacen las piedras, como hablamos de la solubilidad, si yo llegara y abriera la vesícula y quito las piedras, no estoy resolviendo el problema de solubilidad, porque la bilis va a volver a llenar la vesícula, se van a volver a asentar las partículas sólidas y las piedras se van a volver a formar. Entonces, el problema se corrige quitando la vesícula. Entonces, cerramos este conducto que está aquí, que es el que lleva la bilis de la vesícula hacia el conducto primario, y quitamos la vesícula por completo. Con esta forma hacemos u obligamos a que la bilis fluya directamente hacia el intestino delgado y no hayan periodos de ayuno en el cual el líquido se acumule y las partículas se asienten. Ahí fue donde yo me confundí, porque donde usted dijo que iba a quitar la vesícula, ¿verdad? Pero iba, o sea, la bilis no viene de la vesícula, porque digamos, aquí es donde se hace, donde es el laboratorio donde llegaba la bilis para procesar la grasa, pero ahora la bilis seguiría llegando y haciendo su trabajo, pero desde otro lado. Exactamente, esto es un proceso fisiológico. Cuando estamos en ayuno, aquí hay una puertita o una válvula que se cierra.
Al cerrarse esta válvula, la bilis que se produce en el hígado no tiene cómo salir hacia el intestino delgado, entonces empieza a reflujarse dentro de este conducto y llena la vesícula. La vesícula no tiene otra vía de entrada y de salida más que este conducto que está aquí. Es la única, digamos. Exactamente. Entonces, cuando ingresan las grasas al estómago, se produce todo un proceso hormonal en el cual se afloja, llamémoslo de esa manera, este esfínter que está aquí y se produce contracción de la vesícula. Es algo orquestado. Entonces, en ese momento, esta cantidad de bilis que está almacenada dentro de la vesícula cae al intestino delgado y ayuda a la digestión de las grasas. Pero tenemos una vida totalmente normal sin vesícula, digamos. Podemos tener una vida prácticamente normal. Algunos pacientes sí pueden tener alguna intolerancia a los alimentos grasos porque no tienen esa cantidad extra de bilis para digerir las grasas en ese momento. El hígado va a producir bilis durante todo el día y va a estar fluyendo esa bilis hacia el intestino delgado. Ahora, si comemos un alimento con una alta cantidad de grasa, puede que lo que haya en ese momento en el intestino no nos sea suficiente y nos cause un poquito de intolerancia o de dificultad para la digestión. Para algunos alimentos. Pero de ahí, digámoslo así, no va a pasar. Perfecto. Doctor, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Muchas gracias por esta explicación tan clara y le deseo un feliz fin de semana. Igualmente.